Gracias. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 27. Estuvimos viendo el domingo pasado, hermanos, acerca del propósito, del motivo de por qué existe la iglesia. ¿Cuál es la razón de que el Señor, hermanos, haya venido y establecido y fundado lo que Él le llamó su iglesia? Y que dijo que pasarían los siglos, distintos embates, pero que dice que las puertas del Hades no prevalecería contra ella. Y es tremendo que hace más de 2000 años que estas palabras fueron pronunciadas y hasta el día de hoy se ha cumplido, pues la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sigue, hermanos, permaneciendo. Ahora, hay veces que se nos olvida saber por qué es que existe la iglesia que Cristo fundó. ¿Cuál es el propósito de ella? Y entonces queremos en esta mañana continuar con un tema, pero quizás apéndice de lo que estuvimos viendo en la última reunión. Y le hemos titulado a la palabra de esta mañana, ¿por qué debemos de edificar y cuidar de la iglesia? Aprovechando de que estamos de aniversario. ¿Por qué debemos de edificar la iglesia? ¿Por qué debemos cuidar de ella? Y es interesante cómo este servidor del Señor, como lo era el apóstol Pablo, expresaba palabras donde él manifestaba el anhelo de cuidar la iglesia. Y se lo estaba diciendo a la iglesia, ahí hermanos, a todas las iglesias que estaban en Éfeso, que se habían reunido en una playa, por cierto, que habían hecho un espacio, un tiempo, que iban viajando para Jerusalén. Y el apóstol Pablo sabía, hermanos, que probablemente no habría de regresar, porque después iría preso para Roma. Hechos capítulo 20, versículo 27. Pablo dijo lo siguiente: porque no he rehuido el anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Siento repetir el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Padre amado, gracias que en esta mañana tú nos permitiste a través del canto, Señor, expresarte el amor que te debemos. Gracias porque nos permites unirnos a los millares de ángeles que te alaban y te adoran, Señor. Padre, nosotros humildemente, hasta donde tú nos das la gracia, lo hacemos. Pero sabemos que un día, Señor, nos permitirás adorarte y alabarte como en realidad tú lo mereces. Pero, Señor, en este momento estamos pidiendo tu intervención, tu ayuda, tu auxilio, para que nos des tu palabra, mi Dios. Pero sobre todo, danos a nosotros un corazón humilde, sencillo, para que nuestros corazones, Señor, no tengan estorbo para recibir tu enseñanza, tu consejo, la guianza que tú nos quieres dar en esta hora. Ayúdale a tu servidor, Señor, a no ser estorbo, para que ninguno de tus hijos, Señor, no tengan dificultad para ser edificados. Bendícenos a todos con tu Espíritu Santo para ser iluminados. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, y que en todo tú seas glorificado esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quién fue el primero que hizo mención de la palabra iglesia? En el griego, eclesía. Si no fue nuestro amado Señor Jesucristo. Tanto en el Evangelio de Mateo como Juan
nuestro Señor hace mención de la palabra iglesia. Y Cristo es el que hizo cuando le dijo a Pedro, ¿verdad? Por cierto, le estaba hablando a Pedro diciendo que sobre esa piedra él edificaría su iglesia. Pero hermanos, cuando se hace un análisis exegético del texto, uno logra distinguir de que en realidad Jesucristo lo que estaba diciendo que se edificaría en la expresión que él estaba diciendo cuando dijo sobre esta piedra, es decir, sobre aquella declaración que Pedro había hecho cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces Jesús, tomando esa expresión de Pedro, dijo sobre esa piedra, es decir, sobre esa declaración que tú acabas de hacer, Pedro, edificaré mi iglesia. Y una cosa muy reveladora es que dice Jesucristo que la iglesia es de él. Dice, edificaré mi iglesia, como queriendo decir, yo soy el fundador de la iglesia, pero aún más soy la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo. Ahora, ¿qué significa la palabra eclesía? La palabra, hermanos, cuando usted va al diccionario y sobre todo de la lengua española, usted va a ver que el concepto que tiene la palabra iglesia es distinto a lo que la palabra en el griego, en su original, significa. Porque si usted va al lenguaje castellano, va a encontrar que la iglesia es un grupo de personas, ¿verdad?, que forman una agrupación y que entonces se identifican con Cristo, son cristianos, y esa es la iglesia, el grupo de personas que se denomina ser cristiano. Pero la palabra eclesía, su significado es distinto. El significado lo que tiene que ver es aquellos que han salido, los que han salido, pero que han salido ¿de dónde? Yo quiero invitarles, si fuera tan amable, de abrir conmigo un pasaje aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, si fueran tan amables. Por cierto, el pastor ha perdido su Biblia. Pero aquí, por favor, hermanos, en el capítulo 18, encontramos estas palabras que se identifican con este término de eclesía o de los que salen. ¿Salen de dónde? Salen de la corriente de este mundo. ¿Salen de dónde? Del estilo de vida que este mundo tiene en cuanto a vivir una vida de pecado. Vea por favor lo que dice Apocalipsis 18, versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Versículo 4. Oí otra voz del cielo que decía, y aquí viene la palabra eclesía. ¿Qué dice, hermanos? Salid, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Entonces, la palabra eclesía es salir de ese lugar, salir de la corriente del pecado, salir de la mundanalidad. Entonces, Cristo a la iglesia le está dando una nueva manera de ser, una nueva manera de conducirse. Y nosotros, hermanos, la iglesia, a través de la palabra, nos damos cuenta cuál es el camino por el cual nuestro Señor quiere llevar a la iglesia. Un camino donde Dios es glorificado. Un camino donde el creyente se aleja del pecado, del egoísmo, del orgullo y comienza a vivir para la gloria del Señor. Esa es la iglesia, una iglesia que le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Los que hemos conocido y estamos conociendo del Señor, comprendemos y entendemos, hermanos, que también somos llamados a cuidar de la iglesia, a velar de la iglesia. ¿Por qué?
Porque, hermanos, hemos venido a ser colaboradores con nuestro Señor Jesucristo. Si bien Cristo es la cabeza, Él la sustenta, Él la guía, pero a nosotros, hermanos, los que nos hemos unido a la cabeza, Dios nos ha llamado a que colaboremos en el plan y propósito que Él nos manifiesta a través de la palabra. ¿Y cuál es ese plan que manifiesta el Señor en su palabra? Que usted y yo vivamos para la gloria de Dios. Que reflejemos, hermanos, lo que es su carácter y su naturaleza. No ser grupos que realmente estemos practicando una religión. Aunque la palabra religión en su significado real tiene un buen mensaje, pero muchas veces nosotros lo hemos deformado. Bien decimos, cuando decimos, yo no quiero ser religioso. Pregunta, si yo te digo a ti, o te pregunto, ¿qué significa el que tú me digas, yo no quiero ser religioso? ¿Qué me estás dando a entender? Exacto. Entendemos decir, no llevarme por rituales, pero la palabra religie, en su original, la palabra religie significa, hermanos, alguien que busca estar unido a Dios. Y eso no está mal. Pero el asunto es que en su ejercicio hemos deformado, en su práctica hemos deformado lo que es la religión y hemos hecho de la religión algo muchas veces ritual, algo que es costumbrista. Y de eso es lo que Dios desea que tú y yo nos alejemos. ¿Ve? Que nos alejemos de algo que se hace por costumbre, de algo que se hace de manera ritualista, sin sustancia, sin que realmente se manifieste la realidad de la vida de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad, mis amados, yo quiero compartir con ustedes, ya que estamos celebrando, dándole gracias a nuestro Señor por la gran, infinita misericordia de que estemos celebrando y estemos de aniversario. Creo que también coincide el mensaje y la palabra de esta mañana. Y es acerca de cómo podemos cuidar la iglesia, cómo podemos edificar también la iglesia y por qué debemos de hacerlo. Punto número 1 para esta mañana. Nosotros debemos de edificar y cuidar la iglesia por lo que ella es, por lo que en su naturaleza la iglesia es. La palabra de Dios, por ejemplo, hermanos, pregunta, no sé cuántos de los que están aquí le agrada el cuidar de su esposa. Levanten la mano los amados esposos. Dice, tengo una esposa a la cual amo y realmente anhelo cuidar. ¿Por qué nosotros debemos de cuidar la iglesia del Señor y edificarla? Primeramente, hermanos, porque la palabra de Dios nos declara que la iglesia del Señor es su esposa. Hay distintas maneras metafóricas de cómo Cristo en su palabra nos presenta la iglesia. La iglesia es su templo, la iglesia es su casa. Entonces, y así varias maneras de cómo se nos presenta la iglesia. Pero en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 23 en adelante, encontramos la declaración acerca de cómo es que Cristo edifica y cuida su iglesia y declara que lo hace porque es su esposa. Aleluya. ¿Están conmigo, hermanos? Dice el versículo 23. Porque el marido, versículo 23, porque el marido es cabeza de ¿qué dice? Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo con ella? Se entregó a sí mismo por ella. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que, ¿qué dice, hermanos?
la sustenta y la cuida como también Cristo a su iglesia. Si nosotros somos el cuerpo de Cristo, de su iglesia, y para Cristo también es su esposa, nosotros que somos colaboradores con el Señor, hermanos, somos llamados también a cuidar de la iglesia de Cristo, porque la iglesia es su esposa. Y hermanos, tenga usted mucho cuidado cómo trata a la esposa de Cristo. Hace muchos años ya de esto, yo recuerdo que mi hijo, ¿verdad? En uno de sus arranques de ira, de enojo, de adolescente, le habló fuertemente a mi esposa. Él tiene mucha confianza con su mamá, pero le habló de una manera que yo escuché que no era la manera adecuada de dirigirse a su mamá. Que entonces sale el esposo de esta señora y le dice a su hijo: a ver, ¿por qué estás tratando tú así a mi esposa? No sé si me está comprendiendo. Yo no le dije, ¿por qué estás tratando así a tu mamá? No, yo le dije, ¿por qué estás tratando de esa manera a mi esposa? Él vio el cuadro de una manera diferente, porque estaba viendo al hombre, al esposo de esa mujer, saliendo en defensa. No salió el papá, no salió que estás tratando, no. ¿Por qué tratas así a mi esposa? Hermanos, usted y yo hay veces tomamos la iglesia en poco y no sabemos cómo conducirnos de la manera adecuada en la iglesia. El apóstol San Pablo decía, mira que si tardo, le decía el apóstol Pablo allá en Timoteo, sepas cómo conducirte delante de la iglesia, la cual es columna y baluarte de fe para con Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros debemos de cuidar de la iglesia del Señor. Nosotros debemos de velar por la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque es su esposa. Así que debemos de tratarla con mucho cuidado. Hay veces que usted debe de tratar con más cuidado lo ajeno que lo propio. Lo segundo, ¿por qué debemos nosotros de cuidar de la iglesia? Porque la iglesia son vidas, y lo dije al principio, que han salido de la corriente de este mundo, han dejado la vida del pecado para seguir y amar a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros debemos de ayudar toda vida que está saliendo de la corriente de este mundo, toda vida que está saliendo del pecado. Tú y yo, hermanos, debemos de felicitarlo, debemos de animarlo, debemos de fortalecerlo en la medida que él le está respondiendo o ella le está respondiendo a Cristo. Nosotros debemos de darle mucho ánimo para que termine de salir de la condición en la que ha estado. Salid de en medio de ella, pueblo mío, dice la Escritura, y no os contaminéis. Entonces, ¿por qué debemos de cuidar de la iglesia? Porque son vidas que están saliendo de la influencia del orgullo, la influencia del pecado, de la influencia de la maldad, de la infidelidad, para venir a ser parte del pueblo del Señor, que es santo y que existe para la gloria del Señor. Tercera razón, hermanos amados, de por qué debemos de cuidar la iglesia. Ya dijimos que su esposa ha salido de este mundo, pero la iglesia forma parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículo 23, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por supuesto, alguien dice, ¿cómo es que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Se conoce dentro de la teología que cuando se habla de la iglesia como cuerpo de Cristo, es lo que se conoce como el cuerpo místico de Cristo. ¿Y eso qué quiere decir? Que es el cuerpo espiritual, invisible, pero que los miembros, que son las almas
espíritus son uno solo con el Señor. Recuérdese que la palabra del Señor nos dice que Dios es espíritu. Es espíritu. Y aunque yo miro distintos cuerpos en esta mañana, de diferentes tamaños, colores, formas, pero en el Señor somos espíritu, que tenemos un cuerpo. ¿Sabía usted eso? No somos un cuerpo que tenemos un espíritu, un alma. No, somos un alma que Dios nos ha prestado el cuerpo que tenemos. Unos somos súper delgaditos como su pastor. Otros somos menos delgados. Pero el alma, hermanos, esa es la esencia de lo que está dentro de ti. Y entonces un día dice que volveremos a aquel el cual nos lo dio. Pero volviendo, ¿por qué debemos de cuidar de la iglesia? Porque es el cuerpo de Cristo. La palabra del Señor nos dice que también hemos venido a ser el templo de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros, dice la palabra, también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La palabra dice de que la iglesia ha venido a ser su templo, morada de Dios. ¿Conoce usted bien ese pasaje que está en Primera de Corintios? Cuando el apóstol Pablo decía que no deberíamos de olvidarnos que el Espíritu del Señor ha venido sobre nuestras vidas y ha hecho de nosotros su templo. Por favor, capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, qué dice? Primera Corintios 6, 19, sí, mi hermana. Así que decíamos la vez pasada, tú y yo debemos de tener mucho cuidado a dónde llevamos el templo de Dios. Tú eres el templo. Si has creído en Jesucristo, si tú le has dado tu vida al Señor, Dios te declara de que tú eres su templo. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es qué? Dice, templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados, dice el versículo 20, por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tú eres el templo, morada de Dios. Entonces, ¿por qué debemos de cuidar el templo? Debes de tener mucho cuidado cómo lo vistes. Debes de tener mucho cuidado con lo que miras, con lo que hablas. Ese templo debe de tener mucho cuidado a dónde lo llevas, con quién permites que se junte. ¿Comprendes, hermano? Porque tú eres el templo de Dios. Así que cada vez que tú te levantes, tú bien puedes decir, Señor, llena tu casa con tu gloria. Llena tu casa, Señor, que tu presencia me acompañe porque yo soy tu templo. Así que, amados hermanos, por eso es que debemos de cuidar, por eso es que debemos de edificar la casa, el templo del Señor. ¿Qué otra razón podemos ver en la palabra de Dios de por qué debemos de cuidar de la iglesia? ¿Debemos de apreciarla? Debemos de apreciarla, ¿sabe por qué, hermanos? Porque Dios la aprecia. Y muchas veces nosotros no vemos como Dios mira, que por lo tanto somos llamados a pedirle a Dios que derrame sobre nosotros espíritu de iluminación para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La iglesia, que es la iglesia, la comunidad de creyentes, de cristianos. Libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 16. ¿Qué hace la iglesia? Bueno, es una comunidad de creyentes, hermanos, que lo que busca es beneficiarse el uno con el otro y de esa manera glorificar al Señor. ¿No acaso nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ámense los unos
a los otros. Varios hermanos, puedo contarles, hermanos, que vinieron por aquí y uno de ellos, bueno, aquí está un testigo de lo que dijo ese hermano. O no sé si llegaría a primo, ¿verdad? Primo o hermano. Pero él vino aquí, hermanos, y él estaba trabajando. Y estaba trabajando en aquella zona de por allá. Y nos comenzamos a reunir. Y él comenzó a ver con qué afecto se recibían los hermanos los unos con los otros. Que se daban la mano y se abrazaban. Que se platicaban con una sonrisa. Y él se les quedaba viendo. Y decía, eso no es cierto. Lo que yo estoy viendo no es cierto. Porque él no está acostumbrado a ver eso. Y aquí está un testigo de lo que yo estoy diciendo. ¿Cómo es posible que ellos, con qué afecto se saludan? ¿Con qué afecto se aprecian, se sonríen? Eso no es cierto, decía él. ¿Sabe por qué, hermano? Porque usted tiene a Cristo en su vida. Yo estaba trabajando en el seminario en Miami con el huracán David. Había pasado el huracán David. Y entonces había dañado el instituto, había dañado el seminario. Pero habíamos los estudiantes allí y el director y otros allí nos enseñó, hermanos, a cómo pegar tabla roca, a cómo armar y cómo... y nos puso a todos los estudiantes a trabajar. Pero había un trabajo que nosotros no lo podíamos hacer y en realidad solamente lo podían hacer los profesionistas. Y era poner tabla roca en el techo, pero que estuviera bien, que no se notara. Y entonces él usaba de unos zancos, parecía robot, ¿verdad? Y él con su cosa, pero él comenzaba a ver a todos los estudiantes. Estuvo allí, hermanos, como más de 15 días. Y él pegaba. Y de repente preguntó, oiga, ¿y aquí qué es? ¿Por qué? Le dijeron. Porque yo tengo 15 días de ver el montón de gente, pero ni uno se ha ofendido, ni uno se ha lastimado, ni uno he visto que critica al otro, tampoco los he oído decir ni una sola mala palabra. ¿Qué es aquí ustedes? Y le dijeron, aquí es un seminario cristiano. ¿Cuál era la diferencia, hermanos? La vida de Cristo en su iglesia. ¿Comprende eso? ¿Por qué debemos nosotros de cuidar la iglesia? Porque la iglesia son esos creyentes donde mora la presencia del Señor y buscan ayudarse los unos con los otros. Esa es la verdadera iglesia, hermano. La verdadera iglesia busca ayudar a su hermano. En el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 16, dice la escritura, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. ¿Por qué? Dice la palabra, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Es decir, que Dios se agrada cuando tú le ayudas a tu hermano, cuando tú le ayudas a tu prójimo, cuando eres honesto, honesta con tu prójimo, cuando no lo engañas, cuando tú, no, hermano, no le haces trampa, no lo defraudas, sino que por el contrario estás allí para apoyarlo, para ayudarlo. La palabra del Señor dice que nosotros debemos de hacer bien a todos, pero principalmente a los que son de qué, hermanos? De la familia de la fe. En esto conocerán que son mis discípulos, decía nuestro amado Señor Jesucristo, en que se amarán ustedes los unos a los otros. Entonces la iglesia es una comunidad de creyentes que busca beneficiarse el uno con el otro de tal manera que Dios sea glorificado. Pero es también una comunidad de congregados que se unen con el propósito de glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello, hermanos, buscan ser capacitados
a fin de poder glorificar aún más al Señor. ¿Cuál es la meta de la iglesia? La meta de la iglesia es ser como Cristo. La meta de la iglesia es buscar glorificar a Dios, existir por Dios y para Dios y en dependencia de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 15, nos dice el apóstol Pablo, versículo 6, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros el que dice, un mismo sentir según nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué nos congregamos? Nos reunimos, existimos, estamos juntos, versículo 6, para que unánimes, hermano, unánimes a una voz, hagamos algo. Glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos el que, hermano, los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Quiere decir de que si tú estás solito y dices, gloria a Dios, sí, hermano, Dios se agrada. Pero cuando hay otro que está a la par tuya y unánimes a una voz dice, gloria a Dios, la cosa se oye distinta. ¿Quieren intentarlo esta mañana? Sí. Solo ustedes tres digan gloria al Señor. Tú y tú. 1, 2, 3. Gloria a Dios. 3. Ahora, ustedes también, pero también la fila de atrás. A la cuenta de 1, 2, 3. Gloria a Dios. Ya se oyó un poquito más. Bueno, vamos con la tercera fila. Cuando yo cuente, todos ustedes y la tercera fila. 1, 2, 3. Gloria a Dios. Vamos con la cuarta fila. Cuando cuente 3. 1, 2, 3. Gloria a Dios. ¡Wow! La cuarta fila. 1, 2, 3. Gloria a Dios. Aleluya. La quinta fila. 1, 2, 3. Gloria a Dios. La última. 1, 2, 3. Gloria a Dios. Para que unánimes a una sola voz glorifiquéis el nombre de nuestro Dios. Por eso somos iglesia, hermanos. La razón de ser la iglesia no somos nosotros. La razón de existir de la iglesia es nuestro Dios. Y por eso estamos unidos. Por eso nos congregamos. Por eso asistimos. Porque llegamos a ese lugar a una sola cosa. El motivo no soy yo. El motivo es darle la gloria a nuestro Señor. ¿Qué más es la iglesia? ¿Por qué debemos de cuidarla? ¿Por qué debemos de edificarla? Porque la iglesia, hermanos, Dios ha querido que sea como un lugar de refugio. De un lugar de refugio para el pecador que busca arreglar su vida. Un lugar de refugio para el corazón que está herido. Un lugar de refugio para alguien que no encuentra respuesta a su vida. La iglesia, Dios la ha hecho para que sea refugio. Refugio para el necesitado. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Dice la palabra, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar el ¿qué, hermanos? Salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 11. Por lo cual, ¿qué dice allí? Por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo están haciendo. Hermanos amados, ¿por qué debemos de cuidar de la iglesia? ¿Por qué debemos de edificarla? ¿Por qué debemos de, junto con Cristo, luchar por ella? Porque Dios ha querido que su iglesia sea un lugar de refugio para el desconsolado, para el que
por efecto, por daño del pecado, ha salido herido. Para aquella vida que no encuentra el propósito de por qué existir en esta tierra, hermanos, Dios usa la iglesia para que aquella vida que llega a la iglesia pueda encontrar a Dios, puede encontrar a Cristo, y al ver a Cristo en su iglesia, esta vida pueda refugiarse. Vino una vez un hermano, usted lo conoce, pero no le voy a decir quién es. Venía pasando por diferentes lugares y lastimosamente cayó en una condición de mucha necesidad. Entonces, a él se le ocurrió, o él pensó, o él así de alguna manera creyó, que ir a las iglesias encontraría allí apoyo, ayuda, orientación. Y comenzó a visitarlas. Y hermanos, no encontró. Y me dice a mí esa persona, hermano, me hice una pregunta: ¿dónde está la iglesia del Señor? ¿Dónde está la iglesia del Señor? Cuando él dijo eso, yo le dije al Señor: Señor, danos la gracia de ser tu iglesia. Señor, somos como aquella iglesia que tiene pocas fuerzas. Sabemos que tenemos pocas fuerzas, Señor, pero con las pocas fuerzas que tenemos, concédenos ser tu iglesia. Un lugar donde se encuentre refugio, un lugar donde se le extienda la mano al necesitado. Un lugar, Señor, donde el que tenga hambre puede encontrar comida, donde el que necesita consuelo puede encontrar ayuda. Ayúdanos a hacer esa iglesia. Entonces, hermano, si yo encuentro que hay una iglesia y sé que es la iglesia del Señor, debemos de apoyarla, debemos de cuidarla, debemos de orar porque ella permanezca unida, porque sea edificada espiritualmente y, si es posible, si es la voluntad de Dios, numéricamente, pero por encima de todo, hermanos, que la vida de Cristo sea manifestada en la iglesia. Amén. Refugio para el necesitado, aún para el que ha fracasado, que ha caído en el pecado. Hermano, no es que usted se va a contaminar, no es que usted va a participar del pecado, pero si usted mira que hay un pecador, una vida que ha andado en el pecado, pero horriblemente, no lo deje aislado, acérquese a él, porque es posible que el Señor te esté usando a ti para que esa vida conozca al Señor. Porque hay veces cuando dices, es un gran pecador, pero tú que eres tan santo, debes de acercarte para ayudarlo. Esa es la idea. Amén, hermanos. Amén. Entonces, esa es la razón de por qué yo debo de cuidar de mi iglesia. Si yo siento que ese lugar donde yo estoy es iglesia, entonces debo de cuidarla, debo de animarla. Y entonces aquí entramos al segundo punto en esta mañana. ¿Cómo puedo yo colaborar con Cristo en cuidar la iglesia? ¿Qué puedo hacer? Siendo yo colaborador con el Señor, siendo yo su cuerpo, ¿cómo puedo yo ahora colaborar por ella? Número uno, hermanos, ¿cuántos queremos colaborar con la iglesia del Señor? Hermanos amados, yo quiero decirles algo. Este año yo he visto a la iglesia del Señor servir de una manera como nunca, quizás, no como nunca, pero sí, hermanos, como hace mucho tiempo que no lo veíamos. Y por ello alabo y glorifico al Señor. Y lo único que puedo decir, hermanos, es como dijo Pablo: seguid haciendo así como también lo estáis haciendo el día de hoy. Es terrible, hermanos, cuando el pastor se queda casi haciéndolo todo. Es cuando más se enferma. ¿Comprende eso?
¿Qué puedo hacer yo por la iglesia donde yo me congrego? Número uno, hermanos, ora por ella. Ora por esa iglesia. Porque si es la iglesia del Señor, si es una pequeña expresión del cuerpo de Cristo, tú debes de orar por ella. El apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 1, capítulo 1 del libro de Efesios, por favor vayamos a esa escritura. Efesios capítulo 1, me ministra mucho este pasaje. Aquí en el versículo 16, vea cómo Pablo, hermanos, para él era de gran aprecio la iglesia. Pablo era una vida de fe, que al tener fe, oraba a Dios, porque Dios cuidara y velara por esa iglesia. Pablo dijo lo siguiente en el versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, iglesia de Éfeso, haciendo memoria de vosotros, ¿a dónde? En mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aleluya. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Él. Pero Pablo estaba diciendo, hermano, yo no ceso de orar por ustedes. Y así se lo dijo a la iglesia de Tesalónica, así se lo dijo a la iglesia de Colosas, que estaban en sus oraciones. Amados hermanos, queremos estar en tu corazón cuando tú estés orando. Ora por la iglesia en la que te congregas. Ora por sus líderes, ora por el pastor, ora por los hermanos. Mira quiénes somos nosotros, pero debes de tenerlos en oración. ¿Cómo puedo yo colaborar con la iglesia del Señor? Orando por ella. Orando, velando por ella. Pero por supuesto, orando también por sus pastores, por los líderes, por los que Dios ha puesto inmerecidamente al frente. Porque quiero decirles algo, hermanos, no es novedad para ustedes que el maligno, el mundo y la carne van a apuntar al pastor para que el pastor, hermanos, deje de ser o que no cumpla el propósito de por qué existe en la iglesia. Quiero decirles que son pocas, casi o quizás nunca lo he hecho yo delante de la iglesia y estoy luchando por no hacerlo, de manifestarle a la iglesia los diferentes tipos y batallas que un pastor enfrenta al estar al frente de la iglesia. Hermanos, el borbandeo es más fuerte a ese lugar. A ese nivel es más fuerte. Por eso es que tú debes de estar orando, hermanos, y nunca se los he pedido, pero ahora se los pido. Oren por su pastor. Oren por su pastor. Porque la batalla allí, hermanos, hay veces que es muy fuerte. Los ataques son muy fuertes. Vean lo que Pablo decía en Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Vea lo que Pablo decía, por todos los santos. Pero en el versículo 19, Pablo declara unas palabras como diciendo, yo soy insuficiente, yo no tengo las fuerzas suficientes para continuar con la obra del Señor. Así que dice Pablo en el versículo 19, y oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Pablo se veía necesitado de las oraciones de su iglesia. Así que, ¿cómo puedo yo colaborar con la iglesia de nuestro Señor? Número 1, orar por ella. Número 2, orar por sus pastores. Número 3, poner mis dones y mis talentos a la disposición de Cristo y también de la iglesia. Todos los que hemos creído en Cristo tenemos dones, hermanos. Todos los que hemos creído en Cristo tenemos también talentos.
Tú no puedes guardar los dones que Dios te ha dado. Tú no puedes guardar los talentos que Dios te ha dado y no ponerlos a la disposición del Señor. Dios desea que con lo que Él te ha dado, tú le sirvas a Él. Libro de Romanos, capítulo 12. No hay cosa más terrible que hay vidas que pueden pasar años en la iglesia. Y hermanos, no se disponen para servirle ni al Señor ni a la iglesia. Se vuelven cristianos consumistas. Se vuelven cristianos que solamente oyen sermones, esperando un milagro, que un sermón lo renueve. Yo no puedo negar que la palabra de Dios puede hacerlo. La palabra de Dios, hermanos, nos renueva, nos transforma. Pero yo quiero decirles que hay veces que nos podemos conformar con solamente ser vidas, como dijo Santiago, oidores, pero no hacedores. Y el Señor nos lleva al punto de que le sirvamos, que para eso el Señor nos ha dado de sus talentos. Romanos capítulo 12, versículo 6. De manera que, dice el apóstol Pablo, teniendo diferentes, ¿qué, hermanos? Teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Es decir, que tú no puedes dar lo que no tienes o lo que no puedes, pero de lo que tienes y de lo que se te ha sido dado, de eso puedes. Según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsalo conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, pues úsalo para servir. El que tiene el don de la enseñanza, que enseñe en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que tiene el don de repartir, que lo haga con liberalidad. El que preside, que lo haga con solicitud. Y el que hace misericordia, pero que lo haga con alegría. Que el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, seguid lo bueno y amaos. Qué hermoso. Con todo lo que Dios te ha dado, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¡Aleluya! ¿Cuánto queremos servirle a Dios así, hermanos? Con mis dones, con mis talentos. Hermano, mire, yo no puedo hacer otra cosa más que esto, pero lo traigo a la disposición del servicio del Señor. Qué hermoso. Entonces, amados hermanos, de esa forma podemos cuidar y edificar la iglesia. ¿De qué otra manera tú puedes colaborar con la iglesia del Señor? Cuando tú contribuyes, escúchame bien, cuando tú contribuyes con tu espíritu de unidad. Porque ¿cuántos están de acuerdo que muchas veces es más fácil dividir que multiplicar? No, dice alguien por ahí, a mí me cuestan más las divisiones. Tú sabes de lo que yo estoy hablando. Entonces, ¿cómo puedo yo colaborar con la iglesia? Que cuando me estén hablando algo que va a producir división, inmediatamente yo cambie la plática. ¿Me está comprendiendo? O que yo me dé la media vuelta, o si no, hermanos, para que no se ofenda la otra persona, cámbiale la plática. Pero no te pongas, hermano, a subrayar aquello que va a debilitar la iglesia o que realmente la va a dividir. Dile al Señor, Señor, ciérrame la boca, Señor, antes de que yo diga una palabra que en lugar de edificar, va a dividir. Eso lo dice usted, pastor, no lo dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 1. Hay veces, hermanos, que entre amigos o entre la familia comenzamos a decir algo. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que el maligno se aprovecha
Y esa cosita pequeñita que divide la va haciendo más grande. Y eso afecta el corazón de la iglesia. Vean lo que dice el Señor. Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como, ¿qué dice, hermanos? Como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda, ¿qué dice? Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos, aquí está. Tú eres un ladrillo que estás abajo y tienes el que está arriba. ¿Qué tienes que hacer? Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Busca la unidad. ¿Cómo puedo colaborar con la iglesia? Si hay algo que está malo, entonces yo voy a orar. Y si hay algo que está malo, voy a ir a la fuente para desde allí arreglar la situación. ¿Por qué, hermanos? Porque si yo comienzo a hablar así, fuera del origen del problema, las otras personas que oyen la plática lo agarran, pero desde otra perspectiva, no desde el origen, no desde el origen. Por eso es que debemos de tener cuidado cuando hablamos y lo que oímos. Entonces, ¿cómo puedo yo colaborar con la iglesia en guardar la unidad? Porque así lo dice el Señor. ¿De qué otra manera puedo yo servirle al Señor edificando su iglesia, edificando y cuidando su casa? ¿Cómo puedo hacer? Abandonando el pecado. Dejando el pecado. Hermanos amados, ¿cómo puedo yo edificar la iglesia? Dejando el pecado, abandonando lo que es el pecado. Pero si es que, pastor, nadie se da cuenta. Solo aquí es secreto. Solo yo. Tu pecado secreto afecta a la iglesia. ¿Me comprendes eso, hermano? Pero nadie en la iglesia lo sabe. Pero Dios y tu alma lo saben. Porque con el pecado tú no puedes servir de la misma forma. Y por eso afectas a los demás. La impartición del Espíritu Santo es cortada y ahora tu servicio en la iglesia también es afectado. Háblame de un joven o de una mujer o de un varón ungido con el Espíritu Santo, apartado del pecado, y lo pones a servir en la iglesia y esa persona brilla, y al brillar la iglesia es bendecida. Pero el pecado opaca, no permite que el siervo de Dios sirva como debe de servir, aunque nadie sepa cuál es tu pecado. Pero el pecado es como la levadura, afecta y daña. Primera de Corintios, capítulo 5. No, mi pecado, como nadie lo sabe, no va a afectar a la iglesia, ya la está afectando. El apóstol Pablo decía, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis, ¿qué dice? Nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5:6. Entonces, hermanos, el pecado, aunque nadie lo sepa, pero el pecado secreto daña a la iglesia. Así como, por ejemplo, la vida llena del Espíritu, alejada del pecado, nadie sabe que esa vida pasa de tiempos en oración. Nadie sabe que esa vida pasa en meditación de la palabra. Nadie sabe que esa vida está sirviendo, pero cuando lo hace,
se manifiesta. Nadie sabe de su oración, nadie sabe de su lectura bíblica, nadie sabe de guardarse del pecado, pero cuando sirve, brilla. No le va a ir a preguntar, oye, ¿y tú cuánto tiempo oras? Oye, ¿y tú cuánto tiempo lees la Biblia? No, hermano, logran ver cómo el Señor se manifiesta. Así también el pecado. Nadie sabe tu pecado, nadie lo conoce, pero a la hora de que tú sirves, se nota de que algo quizás no está bien. Entonces, ¿cómo voy yo a cuidar de la iglesia? Limpiándome del pecado. Limpiándome, abandonando, hermanos, el pecado. Y de seguro que la vida del Señor aparecerá bendiciendo a los demás. Libro de Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dejando el pecado. Dice aquí en el versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar el qué, hermanos. ¿Y por qué va a dejar la gracia del Señor? No estamos hablando de que ha perdido su salvación. No estamos hablando de eso. Que no tiene la gracia. En otras palabras, está desgraciado. Más bien dice la Escritura, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar el qué, dice. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. ¿Y cuál es el problema? Que por ella muchos van a empezar a hacer conta, porque la amargura se la va a transmitir a otro, le va a contar a este, le va a contar aquí, y cuando menos siento, hermana, esa raíz se ha extendido. Por eso es que, ¿cómo podemos bendecir la iglesia del Señor? Dejando nuestro pecado, cuidando de los demás también. Es la manera como edificar, es la manera de cómo cuidar. El apóstol Pablo decía en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3, nada hagáis por contienda, nada hagáis por vanagloria, antes bien con humildad, estimando, como dice la palabra, hermanos, estimándonos cada uno a los demás como que si ellos fueran superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Todos aquí somos desafiados a eso, a cuidar de los demás más que cuidar por nosotros mismos. Entonces, hermanos, ¿cómo puedo yo cuidar de la iglesia del Señor, de su casa? Cuando yo cuido de mis hermanos, cuando yo cuido de mis semejantes, cuando yo cuido de mis hermanos, cuando yo sé cuál es su necesidad. Yo supe de una hermana, esta es una hermana muy preciosa, la hermana. Ella se puso a averiguar cuál era la necesidad de un hermano. Y lo hizo tipo como detective, o sea, que nadie supiera. Le dije, solamente quiero saber cómo está ese hermano. Le dije, no, pues ha perdido el trabajo. La vez pasada abrí su refrigeradora y no tenía mucho. Y entonces ella, sin que nadie lo supiera, esa hermana ya partió con el Señor, sin que nadie lo supiera, se fue al súper, hermano. Y cuando él no estaba en la casa, le llenó la refrigeradora. Dios. Él nunca se enteró. Solo la hermana que le averiguó cómo estaba la refrigeradora. Y después lo supimos nosotros. Mi esposa y yo lo supimos. Entonces, ¿cómo se cuida la iglesia? Cuidando a los hermanos que tienen necesidades. Amén, hermanos. Amén. Y por último, ¿cómo puedo yo cuidar de la iglesia? ¿Cómo puedo cuidar? Mateo capítulo 28. Por tanto, dice aquí el versículo 29. Id y haced, ¿qué, hermanos? Discípulos. Entonces, ¿cómo puedo yo colaborar con Cristo, con su iglesia? Dios desea, hermanos, Cristo nuestro Señor desea alcanzar a otros para su reino, para cumplir el plan que Él tiene trazado de que toda la tierra sería llena de su gloria. Y para que tu tierra sea llena de su gloria, hermanos, deben de haber más que puedan nacer de nuevo al reino del Señor.
Entonces, ¿cómo puedo yo colaborar con la iglesia y colaborar con el Señor? Participando en la gran comisión que nos ha encomendado. Mateo 28, versículo 19, disculpen, les dije 29. Por tanto, id y hacer, ¿qué dice? Discípulos a todas las naciones. Hacer, fíjese que no dice id y hacer iglesias, ¿verdad que no dice eso ahí? Dice id y hacer discípulos. Y hermano, yo estoy contento porque aquí entre nosotros ha comenzado algo que nosotros anhelábamos por mucho tiempo, que las vidas empiecen a discipular a otros. Y aquí hay hermanos que me dicen, hermano, ¿a quién puedo yo discipular? Y ya lo estamos haciendo. Y hay una persona que me dice, hermano, yo necesito el discipulado. Y con gusto. Así que mis hermanos, ¿cómo puedo yo colaborar con Cristo y con la iglesia? Participando en la gran comisión. Miren lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Estamos ya declinando en esta mañana. Vea lo que le dijo Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, dice, lo que has oído de mí, oh discípulo, yo te estuve discipulando, Timoteo. He estado contigo varios años, discipulándote, dándote enseñanza, caminando conmigo, dándote el ejemplo. Ahora, Timoteo, lo que has oído de mí, lo que has aprendido de mí, ante muchos testigos, porque esto no fue en secreto. Ahora, eso que tú has aprendido de mí, Timoteo, eso encárgaselo a hombres fieles, que sean idóneos. Pero ahora estos, para que puedan enseñárselo también a otros. ¿Logra ver el discipulado allí, hermanos? Lo que aprendiste de mí, enséñaselo a otros y que estos otros se lo enseñen a otros. De esa forma yo puedo servirle a la iglesia del Señor. Y por último, hermanos, tal vez yo estoy pecando porque quiero algo más en detalle. En el libro de Hebreos, capítulo 10, somos llamados a manifestar nuestro afecto en la iglesia. Hermanos, vino un hermano aquí y compartió la palabra. Estuvo aquí con nosotros. Y él vio desde el principio, hermanos, cuando las personas venían entrando aquí a este pequeño lugar. Y también cuando terminó. ¿Sabe cuál fue su comentario? Hermano, me dice, usted tiene una iglesia muy afectiva, algo que nos hace falta a nosotros. Hermanos, no dejes de ser afectivo con el hermano, sobre todo entre varón con varón. Espero que me estén comprendiendo. Y los varones con las hermanas con mucho respeto, como mujeres santas, tratándolas pero con afecto. Amén, hermanos. Amén. Hebreos capítulo 10, versículo 24. ¿Cómo debo de cuidar de la iglesia? Manifestando nuestro afecto a los demás y por supuesto no dejando de congregarme. Versículo 24. Y considerémonos, ¿qué dice, hermanos? Unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de qué, hermanos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que dice la palabra, exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así que, amados hermanos, ¿cómo puedo yo cuidar de la iglesia? Espero que usted haya tomado nota de cómo usted puede cuidar de la iglesia de nuestro Señor. Pero yo le decía algo, hermanos, que yo le estaba diciendo que estaba declinando
y nos hace falta 2 horas más. No, hermanos, la última razón de por qué debo yo de cuidar de la iglesia, por qué debo de apreciarla. ¿Por qué debo de apreciarla? Por favor, libro de los Hechos, si fueran tan amables. Gracias, Jesús. Por favor, hermanos, en el capítulo 8, si fueran tan amables. Gracias, Jesús. Amén. Capítulo 9, disculpen que haya tropezado. ¿Por qué debo de cuidar de la iglesia? A algunos les parecerá que ¿qué tan real es esto? Volvemos y decimos que la iglesia de Cristo es su cuerpo místico, pero que Dios le llama que es su cuerpo. A Pablo le aconteció una experiencia que debiera de ser tu experiencia. Pablo iba persiguiendo a los cristianos. Versículo 3. Pablo declara, dice, mas yendo yo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, no cayó del caballo, ¿verdad, hermanos? Somos nosotros los que hemos inventado eso. Que se cayó del caballo, dice. ¿Quién dice que iba a caballo, Pablo? Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Quizás Pablo pudo argumentarle, yo no te estoy persiguiendo a ti, Jesús de Nazaret. Yo estoy persiguiendo a los cristianos, a esa iglesia que está predicando. Pero lo que le estaba diciendo Jesús, tú persigues a mi iglesia y es como que si a mí me estuvieras persiguiendo. Tú maltratas a mi iglesia y es como que si a mí me estuvieras maltratando. Porque también la iglesia, hermanos, es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Yo les invito si nos ponemos de pie. Debo de cuidar de la iglesia. Hay veces que decimos que la iglesia quizás existiera para nosotros. Tú existes para Cristo y tú existes para también edificar la iglesia, cuidar de la iglesia. Cuidas de la iglesia, estás cuidando del cuerpo de Cristo. Que Dios te dé la gracia, mi amado hermano, de amar la iglesia en la cual Dios te ha injertado. Que seas tú una vida, hermano, instrumento, como un don para bendecir el cuerpo del Señor. Por eso Pablo decía, ten cuidado cómo te conduces delante de la iglesia, el cual es columna y baluarte de la verdad. Hermanos, que nuestra oración en esta hora es, Señor, gracias por darme una iglesia donde congregarme. Gracias el lugar donde tú me llevas. Si allí se está predicando a Cristo, Señor, es el lugar donde yo quiero estar. Donde estoy conociéndote más a ti, Señor. Es el lugar donde yo quiero estar. Y si yo, Señor, no estoy colaborando, no estoy usando mis dones, mis talentos, Señor, haz tu obra dentro de mi corazón y hazme un instrumento
para tu cuerpo, Señor. Dame la gracia de servirte, de adorarte en ese lugar. Padre amado, queremos darte gracias, porque a través de la palabra tú nos iluminas tus verdades, nos iluminas tu voluntad, de la cual te pedimos, ayúdanos a andar en tu voluntad. Ayúdanos, Padre amado, que nuestras vidas se identifiquen con ese cuerpo en el cual tú nos has injertado. Danos de tu gracia, Señor. Padre, líbranos de la carnalidad, del pecado, de la maldad, para que nuestras vidas te glorifiquen a ti, mi Dios amado, y que seamos de provecho, de bendición a tu amada iglesia. Te lo pedimos, Señor. Haznos útiles para tu plan y tu propósito. Señor, quita y desarraiga de nosotros todo orgullo, para que podamos amar a nuestros hermanos, aun si hubiese alguien difícil, Señor. Que nos des entonces la oportunidad de amarle, manifestando de esa forma tu carácter, tu naturaleza, y sobre todo agradándote a ti, porque dice tu palabra que tu deseo es que aquellos que somos tu cuerpo podamos amarnos, ayudarnos los unos con los otros. Señor, gracias, Padre. Te pedimos que tu bendita palabra quede guardada en nuestros corazones y que nos des la oportunidad de ponerla por obra. Somos tus hijos, somos tu pueblo, somos tus servidores, somos, Señor, tus sacerdotes que nos has puesto en tu casa para servirte. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús recibimos tu palabra. Amén y amén.